Estamos aquí con Pablo Moreno, parte del equipo de inteligencia artificial en Sumamos y bueno, también parte del equipo de desarrollo de PyCaret. Bueno, Pablo, bienvenido a esta breve charla. Muchas gracias por invitarme, María. Bueno, lo primero de todo es ¿qué disfrutas más cuando trabajas con los datos? ¿Qué es lo que más te gusta? Difícil de preguntar. ¿Sí? Mejor dicho, difícil de responder para mí. Pero creo que de todo lo que hago, que disfruto muchísimo de mi trabajo en todos sus ámbitos, creo que lo más importante para mí y es lo que más me motiva a hacer desarrollo de análisis de datos o de proyectos de datos de cualquier tipo es pensar siempre en el impacto que va a tener lo que yo estoy haciendo de cara al que va a consumir ese producto final de datos, entender que lo que estoy haciendo va a mejorar algo o va a potenciar algo que antes no tenían. O sea, saber y conocer ese impacto final para mí es un gran motivador y yo creo que es lo que más me ilusiona. Y si alguien estuviera empezando de cero en este mundo, ¿cómo le recomendarías tú que comenzara? Madre mía. Qué pregunta, ¿no? Sí, no, bueno, me suelen preguntar bastante eso. Sí, desde que empecé en esto y empecé a publicar muchas cosas, pues mucha gente me consulta. Bueno, mira, yo creo que en base a mi experiencia, no hay un camino único, pero en base a mi experiencia, yo recomendaría desarrollar dos grupos específicos de conocimientos o de habilidades, ¿no? Todas las profesiones, por supuesto la de datos también, o cualquier que tenga que ver cualquier ámbito de los datos, requiere dos tipos de conocimientos, lo que se llaman los conocimientos técnicos o hard skills y los conocimientos blandos o los soft skills. Entonces, empezando por los más sencillos, aunque parezca que no. Los conocimientos técnicos, yo creo que una mínima formación en análisis de datos, y eso me refiero exclusivamente a entender un análisis estadístico mínimo de datos agregados. No estoy diciendo que todo el mundo tiene que ser, yo no lo soy, ingeniero o licenciado en estadística aplicada, pero entender qué es una media en datos agregados, cómo se dispersa, entender cómo son las proporciones, los percentiles, y ese tipo de cosas, eso es muy importante. O sea, ese es el punto de partida, desde el punto de vista técnico. Después cada uno que se desarrolle técnicamente de la manera que lo necesite, que más le guste y por supuesto de la cantidad de herramientas que hay en el mercado. Eso desde el punto de vista técnico. Ahora, los soft skills, que en mi opinión son, yo diría, me atrevo a decir, y a lo mejor peco de ingenuo, más importante que los hard skills, yo enfocaría dos elementos. Dos elementos que una persona cualquiera que quiere iniciar en el mundo de los datos debería desarrollar. Uno es el conocimiento del negocio, o sea, la operación, entender cómo funciona una actividad en la que uno vaya a desarrollar un producto de datos, bien sea análisis descriptivo, prescriptivo, predictivo o generativo, que son los cuatro tipos grandes de análisis. Entender el negocio significa entender el contexto en el que la significancia que un punto de datos tiene dentro de ese negocio. Si no se entiende el negocio, por mucho que se sepa programar, por mucha estadística que se sepa, se pierde mucho contexto y por tanto se pierde mucho valor en cuanto al impacto que uno desarrolla. Entonces ese es el primero y más importante, en mi opinión, conocimiento blando que debería desarrollar. Y la segunda es la habilidad de comunicar. Y la habilidad de comunicar no significa ni que tienes que aprender a hablar mucho, ni necesariamente tienes que aprender a hablar en público, ni ser un gran orador. Eso es otro tipo de comunicación, comunicación para masas. Me refiero a la habilidad de comunicar, es lo que hoy día se conoce como el data storytelling, es decir, tener la capacidad de entender cómo conectar distintos puntos de datos, crear una historia coherente, capaz de responder preguntas fundamentales de lo que se intenta resolver y sobre todo tener la habilidad de explicar con palabras sencillas y conceptos sencillos pues conocimiento técnico a una audiencia no técnica. Claro. Un CEO de una empresa o un directivo o un ejecutivo no le interesa saber qué es el intervalo de confianza de no sé qué modelo predictivo, sino que eso qué significa en mi negocio. O sea, tener la habilidad de saber explicar eso. Esos serían los tres, en mi opinión, los tres elementos que cualquier persona debería desarrollar
al principio, durante y al final de una vida de un profesional del mundo de los datos. ¿Y qué herramientas actualmente todo el mundo debería conocer, debería usar? Bueno, también una pregunta complicada, ¿no? No, bueno, es que esto es como los coches, ¿no? A uno le gusta más un 4x4 bueno, y a otro le gusta más un deportivo, ¿no? Y hay herramientas y todos cumplen una función, que es llevarte del punto A al punto B, ¿ya? Totalmente. O sea, las herramientas son herramientas y sirven para hacer cosas, pero no es un fin en sí mismo. No obstante, dado el historial y toda la evolución de las herramientas tecnológicas en los últimos 10-15 años, sobre todo en los últimos 10 años, yo recomendaría tener unos conocimientos, aunque sean mínimos, necesarios en programación. No estoy diciendo en este programa o en este lenguaje de programación o en este otro, no estoy diciendo eso, pero unos conocimientos mínimos en programación. Tal como yo veo las tendencias del mundo tecnológico, porque al final se usa tecnología para analizar datos. Antes se usaba un papel y una calculadora, porque los datos cabían en una hoja de papel, y hace muchos años ya. Pero ahora ya eso no es posible. Entonces es necesario otras herramientas, porque tampoco los datos caben en una hoja de papel. Están en una base de datos o en muchas bases de datos, ¿no? Tal como veo las cosas, creo que seguir o iniciarse en programar con Python puede ser una buena alternativa. ¿Es la mejor? No estoy diciendo eso, ni tampoco es la única. A día de hoy, afortunadamente, las barreras de entrada para personas no técnicas como yo no soy técnico, ni tengo formación en ingeniería en sistemas ni desarrollo de software, lo he adquirido después, pero personas que no tienen formación técnica, la barrera de entrada para aprender a programar hoy día es muy baja. Requiere un esfuerzo, como todo, pero si uno quiere aprender, lo puede conseguir. Es que dentro de 5 años no será necesario programar. Perfecto, pero eso no significa que no necesiten los conocimientos o los fundamentos de cómo se programa. Bueno, gracias Pablo por esta breve charla. Y nada, si queréis conocer más nuestras formaciones, pasaros por nuestra web y nos vemos en próximos vídeos. Magnífico, cuando tú quieras. Gracias por invitarme, María.